Usted sabe que hay muchos grupos políticos, política de la política, para que se entienda, político de las políticas que se hay en el mundo ahora mismo. Y usted sabe que se está escogiendo, yo estoy mirando de que hay muchos políticos que tienen cargo y se están acercando a muchos pastores. ¿Cómo usted ve eso? Gloria a Dios, pues Dios le bendiga de nuevo. Ese es un tema que tiene mucha contraversión porque yo pienso que Dios es quien llama a un pastor. ¿Verdad? Y si Dios llamó a un pastor a pastorear un pueblo, entonces se equivocó Dios con volver a llamarlo entonces a política. Es lo que yo pienso. No, es cierto, porque es que la política hay mucha maldad. Y como nosotros, como pastor, como cristiano, no nos debemos a involucrarnos en política. Ahora, siempre y cuando sea Dios, sea Dios, porque Dios hace propósito. ¿Usted me entiende? Tiene propósito con personas. ¿Por qué? Porque hay un tema que usted hoy trae, donde se va a estar hablando, donde José, pero usted va a explicar más o menos el por qué José entró, fue llamado, como así mismo, porque yo lo que he visto es muchas cosas, hermano, de que hay pastores que son ellos mismos que se lanzan a la política o verdaderamente Dios lo ha llamado para ser político. Yo le digo más en este tema, porque si es de abajo, una persona, un cristiano, dígase un cristiano que no es la cabeza, no es un pastor, No. se ve mejor, pero ya un pastor es un líder que está puesto por Dios para regir un pueblo. Sí. Y si Dios lo puso ahí para regir un pueblo, Él no lo va a quitar, yo creo que Él no. no lo va a quitar para meterlo a la política, que es algo que en este país Se está viviendo, es la mentira, que todo lo que se usa es mentira, engaño. Llevan la gente arrastrado como decir, llegar aquí al canal, o llegar a la emisora, llegar aquí al ministerio, y nos hacen una propuesta, y vienen nosotros, creemos en esa propuesta, como somos cristianos, creemos en esa propuesta, porque yo creo que si yo le digo a usted, esto es blanco, téngalo por seguro que va a ser blanco todo el tiempo, porque yo soy así, yo me creo así. ¿Por qué? Porque la palabra a mí me dice de que un sí sea sí y de que uno sea no. Si le voy a decir no, se lo digo no. Y después que digo que no, mi familia me dice a mí que yo quiero privar en que sea, que yo digo no. El hijo mío más viejo se dice que ya le dijo a usted que no, siga, que él dijo ya y no voy para atrás. ¿Usted me entiende? Entonces lo que pasa es que yo vengo con ese principio. Yo vengo con ese principio y más cuando ahora soy cristiano, tengo ese principio más. ¿Por qué? Porque yo me baso a la Biblia. Entonces, un día yo era vicepresidente de la Junta de Vecinos. La presidenta tuvo que mudarse para otro lugar y me dejó a mí. Entonces, yo estoy comandando ya y haciendo cosas y me dicen a mí que hay en una reunión me dicen a mí y me dicen, varón, mire, usted le va a decir a fulano que eso no se va a dar porque no tiene presupuesto. No, la persona que hay aquí no llenan los requisitos para poder hacer eso. Pero usted le va a decir que eso se va a hacer. Yo le dije, bueno, mi hermano, estamos mal. Usted y yo estamos mal. Ahora mismo yo renuncio a esto. Dice, no, pero que usted lo que le va a decir, yo no estoy hablando, yo no hablo mentira. Es que yo no puedo hablar mentira. Si ustedes están impuestos a hablar mentira, eso a ustedes. Yo soy convertido, yo soy cristiano. Y ahí se molestó.
Dice, no, porque usted no puede renunciar así. Digo yo, bueno, hasta hoy soy yo. Y yo me fui. Y me fui y le dije así mismo le dije yo, coja su junta de vecinos, porque yo no voy a decirle allí que esta comunidad no tiene la capacidad, no llena los requisitos para poder hacer eso. Eso es lo que yo le voy a decir. No, porque usted tiene que decir esto, porque digo, no señor, desde ahora renuncio. Y yo hasta el sol de hoy jamás he hecho, me dijeron ahora los otros días, de que para ver si soy presidente de la Junta de Vecinos, le dije que no, porque es que yo no puedo hablar mentira. Yo lo mío es hablar la verdad, porque yo vine aquí a los pies de Cristo, entonces por eso yo no me voy en vaina de política. Nunca voy a política, porque la política es una mentira, es una mentira. Cuando usted es cristiano, no político. Y como usted decía ahorita, no es que un pastor no puede ser político, porque lo que vamos a leer nos da a entender que sí, pero que cómo él se va a elegir, atrás de qué banda, porque si anda atrás de sus beneficios personales, entonces no puede, porque las cosas de Dios, como usted dice, que nuestro sí sea así, nuestro no sea no. Si usted habla de que va a trabajar por un pueblo, es a trabajar y tiene que conformarse. Ahí está, santo. Usted no es pastor, pero que sea Dios que lo ponga a usted, o a sí mismo como está usted. Y yo soy un político y vengo y le doy un cargo a usted y le digo, y usted tiene gente atrás, y usted le prometió a esas personas como cristiano de que se iban a arreglar algo por ahí en la calle o lo que iban a hacer, y usted le prometió. Entonces después que usted tiene ese cargo, usted volte la calle por ahí. Entonces usted no es cristiano, usted ya está comenzando a hablar mentira, ¿no es verdad? Eso es lo que pasa, por el cual decimos que no debe un pastor ser político, porque en este país, varón, obligatoriamente, el que no habla mentira no llega. Mire el caso en la votación. ¿Usted cree que es justo que una persona venda por un picapollo y es su voto? Eso está pasando acá en República Dominicana, que si no le dan un peso a alguien, no van y votan. Entonces, cuando tienen el momento de reclamar, ¿cómo pueden reclamar? No pueden reclamar. Pero eso lo vamos a saber en breve, después de estos comerciales que van a estar ahora mismo acá. Vamos a unos comerciales y luego regresamos. Consorcios de Farmacias Cristal y WeCare, la farmacia que nunca duerme. Estamos ubicados en la avenida Manolo Tavares Justo, número 29, con el teléfono 809-970-1704. Y también estamos ubicados en la calle principal de Veragua, con el teléfono 809-577-6200. Consorcios de Farmacias Cristal, la que nunca duerme. Joyería Ureña. Compramos oro y plata. Vendemos y reparamos todo tipo de prendas en oro y plata. También hacemos baños en oro. Ubícanos en la calle Pedro Clisante, Puerto Plata, con el teléfono 829-672-0182. Con su propietario, Rafael Ureña. Joyería Ureña. Ya estamos otra vez en el aire con cada uno de ustedes a través de su programa. El momento de una palabra para Dios. Asimismo, ya nuestro hermano ya está preparado, porque es que tiene la lectura y es que va a estar en este mismo momento dialogando parte de las palabras que hoy trae para cada uno de ustedes. Mi hermano santo. Dios le bendiga nuevamente, bendito sea Dios. Vamos a darle lectura a la palabra de Dios, la cual se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: el asunto pareció bien a Faraón y a su siervo. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos
a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios. Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de sus manos y lo puso en mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso en su collar de oro en su cuello. Amén. Bendito sea Dios. Al poder en Jesús. Gloria a Dios. Dios añada bendiciones a esta palabra. Pues, como podemos ver, varón, en este caso, cómo Dios permite que este hombre, Faraón, se fije en José. Dios hace un trabajo, pero el asunto de esto, varón, es que José no buscaba esto. Amén, amén. José fue llevado por sus hermanos, vendido, pero el propósito de Dios, el plan de Dios estaba con él, porque él antes, bendito Dios, le hubiera hablado de unos sueños a su padre y a sus hermanos que él tenía. Y su padre y sus hermanos mejor se incomodaban, porque no aceptaban que él, siendo un muchacho menor, más pequeño, esos sueños como que iba a ser superior, más grande que ellos. Aún su padre decía, pero este sueño dice que tú vas a ser como la cabeza en nosotros, bendito Dios. Y no lo aceptaban. ¿Qué usted cree de eso? Mire, lo que pasa es una cosa, hermano. Primeramente nosotros tenemos que darnos cuenta los propósitos que Dios hace con cada una de las personas. ¿Por qué? Porque nosotros miramos ahí en Jeremías, que lo que le dice a Jeremías, él le dice, desde el vientre de tu madre yo te conocía, y ya te había dado por profeta para las naciones. Aquí había un propósito. El propósito que había era de que este muchacho era el penúltimo era el número 11 de los 12 que tenía Jacob. Entonces, al mirar estos hermanos que siempre estaban ahí, pero ¿qué pasa? Que ellos miraban, siempre ellos tenían ese celo ellos lo tenían de su padre, porque era el hijo que que Jacob más amaba. ¿Por qué? Porque esta era una mujer, este era un hijo de una mujer que le habían entregado a él, que era la mujer la cual ella había peleado todo el tiempo por esa mujer, y fue engañado. Fue engañado porque siempre le llevaban otra. Sí. Siempre le llevaban, el tío siempre le llevaba otra, y él volvía y trabajaba y siempre le llevaban otra, y volvía y trabajaba y por la misma mujer, y siempre lo engañaban con otra mujer. Entonces, ya que él logró y pudo tener con esta mujer, pudo tener estos dos hijos, que fueron sus últimos, que fue Josué, y el otro, que era el último, que es Benjamín. Entonces ya él tenía pero entonces este hombre, había un propósito con él. El propósito que había era de que este muchacho era el que iba a llegar y era el que iba a salvar a la familia. Porque después nosotros vamos a seguir leyendo y vamos a seguir escudriñando el por qué cuando ellos salieron y él fue con ellos, y ellos por celo lo metieron en una cisterna. Y después que lo meten en la cisterna lo venden.
lo venden. Ya ellos se olvidaron de él. Este hombre era un hombre esclavo. Pero ¿qué pasa? Que Dios no lo había abandonado nunca. En todos los lugares que él llegaba, siempre había algo. Y en ese mismo momento, es tan así que él llega a un momento pésimo, al faraón, a través de todas esas cosas, porque usted está leyendo ahí donde ella cae preso, que cae preso, y después, antes de ser político, digamos eso político, porque ya él va a tener un cargo que va a tener, que es donde usted ahora mismo está hablando. Síganos. Amén. Sí, dice que el faraón lo instala. Como ahí él llega, aunque quizás él no era político directamente. No. Pero sí llega a obtener un cargo político. Claro, es importante. Porque dice que el rey lo puso como el segundo en todo el reinado. Que incluso fue tan así que él se quitó su anillo y se lo dio a él. Con el anillo él sellaba todo. Amén. Porque con el anillo era que se sellaba. ¿Usted me entiende? En ese entonces se sellaba. Entonces cualquier orden que él daba era como si le había dado el mismo faraón. Amén. ¿Usted me entiende? Eso era. Entonces ya era un político. Pero ese político tenía que tener mucha conciencia. Aquí era un político porque es un político que tenía una sabiduría, porque ellos mismos ahí están peleando. Están diciéndose ellos mismos entre los varones, que es lo que usted leyó ahí. Es que cuando le dice, léase el capítulo que usted, cuando él le dice, si hallarían gracia, hallarían gracia en él. Que, como decir, que ninguno de los que estaban ahí merecían el cargo que tenía él, porque él le había revelado un sueño. Amén. Sí, dice, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Ya usted ve. Ya usted se está entendiendo ahí. Eso es igual que yo venga aquí y estemos hablando y me vayan a mí hablando de una cosa muy elocuente, hablando de la palabra, pero hay alguien que me está observando que usted está callado, pero usted tiene una sabiduría de lo alto. No, yo soy muy palabrero. ¿Usted me entiende? Muy palabrero. Pero aquel que verdaderamente sabe que Dios, que él siente que verdaderamente, porque él se dio cuenta fue cuando inmediatamente le hizo el sueño. Amén. Él hizo el sueño y nadie le había podido interpretar ese sueño que él interpretó. Y le interpretó de una forma, porque todo lo que estaba viendo vaca flaca, había cosas que ninguno de aquellos le había dicho a él lo que había sucedido lo que venía a suceder en este momento, porque él está diciendo a él algo de que vas a pasar. Todavía no está pasando, él está hablando de futuro. ¿Por qué? Porque es una hambruna que viene cuando él le da la oportunidad y él le dice lo que vas a hacer, qué es lo que puede hacer. Entonces por eso es que dice, no hallará gracia, no hay nadie como ese que no tenga a Dios, porque ninguno, eran todos egipcios. ¿Quién tenía a Dios? Era un hebreo que estaba ahí. Sí, lo que tú no entendés, varón, es que Dios no se equivoca. Amén. Porque Dios no se equivoca, porque es que Faraón le dice a este muchacho, hallaremos otro que, como que dice, que tenga juicio, porque es que si usted va a poner, si usted tiene una finca o tiene un negocio, usted no va a poner a una persona que sea caco loco, que todo lo echa a perder. Entonces, echar el dinero suyo en un tanque vacío, pichado, como dicen, usted no tiene nada. Entonces el Faraón dice, no hallaremos otro como tú. Pero ahí es que nos damos cuenta que en todo entra el propósito de Dios. Amén. Para el asunto. Ahora, hay muchas preguntas que nos hacemos hoy día, y es cuando se levanta un pastor o un líder en estos tiempos, si es el propósito de Dios que cambie de pastor Mire, a ser político.
Lo que pasa es, hermano, mire, yo siempre he dicho una cosa. Si el Señor todavía a usted no le ha llegado su tiempo y yo me declaro pastor, yo tengo la posibilidad de mañana irme a la política. ¿Por qué? Porque yo no tengo ese llamado. Yo no tengo ese llamado. Yo me puse como pastor. Pero cuando usted verdaderamente tiene ese verdadero llamado de pastor, usted no deja el pastorear para irse a una política. Porque ya usted, cuando usted deja el pastorear por una política, a usted las ovejas no le interesan. Porque a nosotros tenemos que mirar de que el Señor mismo dejó 99 y se fue a buscar una. Amén. ¿Por qué eso? ¿Por qué lo hizo él? Porque le interesaba. Porque le interesaba esa oveja y él sabía que esa oveja se iba a perder. Y entonces cuando nosotros entramos en política, esto que está aquí se me corrompe. Amén. ¿Usted me entiende? No vuelve otra vez, Dios restaura a su pueblo otra vez a hacer lo mismo si me metí en política. ¿Usted me entiende? Entonces, yo tengo un llamado para esto. ¿Por qué? Porque donde yo vengo y tener lo que Dios me ha puesto a mí, entonces yo tengo un llamado. Entonces yo no puedo, a mí se me ha hecho muchas propuestas, pero yo no es verdad, porque aquí vino una persona y me dijo, yo quiero que usted me dé la oportunidad para yo tener un espacio ahí. Digo yo, ¿es cristiano? Dice, no, es para yo tener una cosa de guiri guiri, no espérese. Aquí solamente lo que hay. Esto es cristiano. Esto es una emisora cristiana. Esto es un canal cristiano. Aquí todo lo que se va a salir aquí tiene que salir de la palabra de Dios. Después vino otra persona que quería otra cosa del mundo. Yo digo, no, es que esto no es del mundo. Esto es cristiano. Entonces, y mire cómo estamos nosotros. Nosotros estamos, y hoy, mire qué palabra usted está trayendo. ¿De qué? Yo me puedo corromper. ¿Usted me entiende? Si viene aquí y se entra a la política, se corrompe esto. Amén, amén. Eso es igual que si un pastor de una iglesia, de una congregación, se metió a política, se perdió la iglesia. Gloria a Dios. Porque es que usted es político o es pastor. Eso es mi entender. Sí, como usted decía, yo pienso también de que si un pastor no es puesto por Dios, no es llamado, no tiene el llamado de Dios, entra en cualquier cosa. Claro. Pero, ok, que de acuerdo a como leímos la escritura, José obtuvo un puesto político, pero lo que habla es lo que seguimos hablando, lo que estamos hablando desde el comienzo, de que para un pastor ser político tiene que hablar la verdad. Claro. En todo. Y un político, si habla la verdad en este país, como se ríe la política, que usted y yo sabemos. Entonces tiene que salir obligado de ahí. El que no habla mentira no gana. Tiene que hablar mentira para poder subir, porque si usted dice que no va a hacer nada o que si usted no promete nada. Es que también, por más que quiera prometer, no va a cumplir. Y ese es el error de nosotros, que si en dado caso nosotros nos metemos en política, no cumplimos. No cumplimos. Pero aquí nosotros tenemos un ejemplo. ¿Cuál fue el ejemplo de aquí? De que este hombre, Dios lo llevó a esa política porque era para restaurar. Oye, porque era para restaurar. Porque lo que venía, ninguno de los que estaban ahí tenían la capacidad para poder, si no era parte de Dios. Porque este hombre comienza en su mandato, comienza a reparar cosas que estaban perdidas. ¿Por qué? Porque ya el Señor le había dado una visión a través de ese sueño de que venía una hambruna y él tenía que prepararse
cosas que una persona que no fuera cristiano no iba a tener esa visión. Entonces el Señor permitió de que este hombre entrara a ese lugar, porque el Señor busca salvar siempre a su pueblo. Amén, amén. Sí, y nos damos cuenta que este hombre Dios permitió que estuviera en un puerto político, pero había un propósito. Exactamente. Ahora, un líder que se lance, ¿anda en busca de un propósito o en busca de beneficios personales, beneficios propios? Porque eso también tenemos que ver. Mire, ahora mismo posiblemente caiga mucho, porque lo que pasa es que en estos momentos todo, si usted no siembra, está mal. Y si la política, si usted es político, usted solamente lo que va a traer dinero. Usted no va a ir atrás de porvenir, de que usted va a ayudar con ese cuento, de que usted va a ayudar desde ahí, usted va a ayudar al pueblo. Eso es mucha mentira. Desde que usted comenzó ahí, está hablando mentira. Usted, nosotros, las personas que entre en política, va a estar pensando en lo de él. En lo de él. ¿Usted sabe por qué? Porque inmediatamente tiene un cargo, los primeros que van a buscar es su familia. Y usted le prometió, o nosotros, o quien sea, le prometió al pueblo, no fue a su familia. Lo primero que usted tiene que hacer es apartar su familia. Apartar su familia. Pero entonces la familia comienza inmediatamente. No, porque tú tienes que buscar. Tú sabes que eso son 4 años. Amén. Tú, en los 4 años, te van a quitar de ahí. Tú tienes que aprovecharte. Entonces ahí es que está el error. De No, mucho. y también, varón, que si en verdad yo quiero trabajar para el pueblo, en favor del pueblo, pues como pastor yo lo puedo hacer también. Sí, exactamente. Como pastor yo puedo trabajar. Exactamente. Porque desde ahí, porque yo miro mucho, a mi casa van muchas personas. Van muchas personas que cualquier cosa que se quiera. Aquí mismo aquí hay una despensa. Y esa despensa está llena de arroz, está llena de cosas. Y yo, cuando voy para una comunidad, yo lleno la guagua y yo la llevo. Y yo no soy político. Sino yo lo que estoy tratando de llevar algo a alguien que verdaderamente lo necesita. ¿Usted me entiende? A alguien que verdaderamente lo necesita, eso yo lo hago. Pero ¿cómo yo lo hago? Porque Dios me da la oportunidad. Yo no tengo que ir a política. Pero a veces la política, aquel pastor que se mete en política está en problemas. Sí, y que aunque quizá como pastor pueda ayudar menos, porque de aquel lado hay más facilidad, pero y a aquel lado, y a Egipto, y ensuciarse, pues entonces no es lo correcto. Y también... Sí, porque nosotros estamos hablando de Egipto, pero Egipto para nosotros es el mundo. El mundo. Es el mundo. Y cuando nosotros nos involucramos en ese mundo, entonces ya estamos apartándonos de la cosa espiritual. Amén, amén. Y también, varón, que aún ese hombre, ese pastor llegue y gane el Congreso, ¿cree usted que se va a poder desenvolver, va a poder cumplir con la gestión que él quiere hacer, sabiendo que ella es uno? Ahí iba yo a entorpecer, como decir, de que verdaderamente ella es uno. Nunca la vida va a ser todo lo correcto, porque si fuera que fueran todos cristianos, ya fuera otra cosa. Ya fuera otra cosa. Pero es difícil, hermano. Es difícil
yo lo veo difícil de un punto de vista, y yo estoy seguro que muchos de los que ahora mismo nos están escuchando y nos están mirando, yo estoy seguro de que entienden esto, de que verdaderamente para ser político tiene que ser Dios que quiera arreglar algo y nos saque a nosotros del mundo que nosotros estemos para enmendar algo ahí, como hizo con Josué. Sí, yo escuché este pastor, Ezequiel Molina, Rosario, que él habló como que le ofrecieron un cargo y él lo rechazaba todos los cargos, decía no. Pero un día dijo que él le dijo a quien le ofreció, que es el presidente, que estaba en ese entonces, y él dijo que él le pidió que si le daba el interior y policía para enderezar el país, lo cogía, pero no se lo quisieron dar. Mire, es muy difícil, porque aquí lo que pasa es que es una sola persona, y una persona solamente hay uno solo que es el que va a arreglar todas estas cosas, que es el único que el Señor cuando venga, es el único. Después todo usted puede hacer, y es que está todo escrito ahí, varón. Amén, amén. Todas estas cosas que está pasando, está aconteciendo. Y es por eso, hermano. Aquí no se puede arreglar nada. A menos que el Señor no meta su mano ahí. Oye. Porque nosotros mismos, nosotros no podemos hacer la cosa. Aquí Josué fue un hombre llamado. Fue un llamado, un hombre fue puesto. Un hombre que vino pasando desde esclavo, huir de la mano de una mujer, caer preso solamente mintiéndole. Todas las cosas que fue pasado por él, fue para él poder llegar al lugar donde iba a estar. ¿Por qué? Porque había algo había una necesidad. Y era un problema que venía. Y el problema que venía era que venía una hambruna, hermano. Y el único que tenía la capacidad para poder resolver esto, y además, no tanto para resolver eso, sino que el Señor siempre está preocupado por lo de él. Y había una familia que estaba en un lugar que iba a pasar, que eran sus hermanos. Y el único que le podía dar la oportunidad a esos hermanos y a ese padre era él. Porque ellos estaban allá, ya estaban pasándola toda. No tenían nada. Pero también había un pueblo hebreo que estaba huyendo por la hambruna tan grande que estaba pasando. Y el único que podía resolverlo, porque si hubiera sido un egipcio, todos esos hebreos se pierden. Y todos estaban huyendo de los lugares, que había la hambruna, estaban corriendo por Egipto. Por eso fue que en Egipto se creció, y entonces por eso fue que vino la esclavitud. La esclavitud que llegó fue por una hambruna que hubo, que fue cuando Josué llenó todos los graneros. Y a través de esa hambruna todos tuvieron que ir huyendo. ¿Para dónde? Para Egipto. Para poder sostenerse en Egipto. Pero ¿qué pasa? Que cuando llegaron ahí ya no podían salir. Porque entonces ahí era que se estaba. Y a través de la hambruna le daban el empleo. ¿Quiénes le daban el empleo? Los que tenían la prudencia. Los que tenían el movimiento. Entonces ellos se quedaban porque le daban la oportunidad de trabajar en la casa como esclavo. ¿Usted me entiende? Y ahí es que viene. ¿Pero por qué? Porque el único si ellos se quedan para allá, se mueren todos. Entonces, aquí Josué fue un propósito del Señor de que lo llegara a ser gobernador, porque él era el único que podía darle la oportunidad. Porque si nosotros comenzamos a leer en el 42, nos damos cuenta
del propósito. Porque cuando él, en el 42, de que llegan los hermanos, hacia donde está él, que llegan los hermanos, donde está él, y él solamente probándolo, probándolo, le dijo todas esas cosas y ellos estaban temblando, y lo puso a prueba. Si él no había sido judío, no había sido hebreo, entonces, ¿qué había pasado si había sido un Egipto con todo ello? La misma prueba que le estaba pasando, que era él haciéndose para él poder traer a su hermano Benjamín, que le está haciendo eso, porque como ellos no lo conocieron, pero ¿qué había pasado si había sido un egipcio con todos los hebreos? Eso mismo lo había hecho pasar. ¿Ya me entiendes? Porque no había visto amor en el corazón de esos egipcios. Esos egipcios van explotado a todos los hebreos. Entonces era un propósito que el Señor tenía con Josué. Sí, yo digo que Dios hizo ese propósito, tuvo ese propósito para conservar la raza, para conservar la familia. Exactamente. Porque recuérdese que este hombre, Faraón, le dijo a José, trae toda tu familia, y dice que lo instaló en la tierra mejor. Que de ahí es que nace, que duran 400 años cuando llega el tiempo a Moisés, y eso fue la raza hebrea. De esos 70 hombres que llevó José. Sí, claro, que de ahí es que salen las 12 tribus. Las 12 tribus es que salen. Entonces, ¿por qué fue que llevó el Señor a Josué ahí? Porque ese era el propósito. Porque eso eran las 12 tribus que era que se iban a formar, que iban a salir de esos 12 hijos de Josué, de Jacob. ¿Usted me entiende? Entonces, Señor no mete a nadie a una política si no hay un propósito. Si usted se enganchó a la política, fue porque usted se enganchó. Si el Señor lo llevó a usted como político, porque hay un propósito. Ahora, si hay una persona, un líder, un pastor, que Dios le habla que tiene un propósito con él ahora, ¿por qué no? Verdaderamente, no. Es muy buena la historia de Josué. Yo estuve leyéndola. De José. Yo estuve leyéndola. Me enfoqué en el capítulo 42 de cuando él toma a sus hermanos, que llega, que muchas personas tenemos que escoger de este hombre de rincón, Amén. de rincón, de que él se llenó de alegría al mirar a sus hermanos, pero a través de tristeza. Amén. A través de tristeza. ¿Por qué? Porque ellos no lo conocieron. Pero él sí lo conoció a ellos. Pero le hizo cosas ellos para que ellos vieran darse cuenta y él poder traer a su familia como era en verdad que tenía que traerlo. Porque yo le digo a usted una cosa, muchas personas en este mismo momento lo que pensaría, pero me vendió, me metieron a una cosa. Yo lo encuentro ahora y vamos a tener problemas. Pero aquí, en nuestro entorno, a través de que somos cristianos, lo que nos llama a nosotros es a perdonar. Amén. A perdonar, porque verdaderamente si usted se pone a leer esa historia, usted se llena de armonía, se llena de amor y comienza a pensar verdaderamente lo que es una familia. Que no importa dificultades, no importa la tormenta donde usted pase, no importa lo que sea, ahora usted lo que tiene que sentarse. Ahora, José debería darle gracias a aquello. Sí. ¿Usted me entiende? Si usted se pone a pensar y dice, no, pero José tiene que darle gracias porque si José no hubiera sido
dejado por sus hermanos en una cisterna, no hubiera tenido eso. No. Pero así mismo nos ponemos nosotros a pensar cuando un hermano de nosotros prospera. Entonces nosotros decimos, ¿qué por nosotros? No, solamente un propósito de Dios. Amén. Sí, yo entiendo que José tenía un corazón sano. Sí. Dios hubiera sanado su corazón y él entendió que lo que a él le pasó, aún con sus hermanos, aunque le golpeaba a él, le daba duro, Sí, pero él entendió, a cualquiera le da duro. él entendió que era un propósito. Si él no entiende que era un propósito, no lo trata de esa manera, pero como él entendió, porque él le dice a ellos, cuando ellos vienen, que lo abraza, es el propósito de Dios de que nosotros hoy podamos estar juntos y que ustedes pudieran estar bien comiendo. Porque hoy hay comida porque Dios lo ha permitido. Exactamente. Y mira, nosotros miramos aquí que a veces nosotros tenemos un sueño. Y yo me voy a la palabra cuando el Señor le dice a Pedro, cuando Pedro, Señor, vas a lavarle los pies a él. Y él le dice, no me laves los pies. Y él le dice, Pedro, lo que tú hoy no entiendes, lo vas a entender mañana. Entonces, aquí nosotros miramos que verdaderamente es así. ¿Por qué? Porque José le había hecho su sueño. Le había hecho el sueño a todos ellos. Y lo había dicho, le había dicho que ellos se iban a postrar en su pie. Y cuando él mira de que sus hermanos vienen y lo primero que hacen es que se postran a su pie, cuando él ya es gobernador, cuando él va a darle el trigo a ellos. Entonces ahí, dice la palabra, que ahí él entiende, se acordó del sueño que él tuvo, que él tenía, de que sus hermanos iban a postrarse en su pie. Entonces ahí más se llenó él, no de crecimiento, sino de amor. Porque ahí él reconoció de que verdaderamente era un llamado de Dios que él tenía. Entonces nosotros tenemos a veces un sueño y hasta que no, y nosotros creemos que ese sueño lo queremos ya. No, es al tiempo de Dios. Y cuando Dios nos muestra ese sueño, entonces nosotros entendemos de que verdaderamente fue Dios que nos ha llamado a cada uno de nosotros. Amén. Sí, y varón, por causa de ese sueño podamos darnos cuenta que fue ese sueño y una túnica que le compró su padre. Exactamente. Fue que lo llevó a él a que ellos se incomodaran con él. Exacto. Y lo vendieran. Y primero lo tiraron en una cisterna y después no murió y lo vendieron. Ese es lo peligroso. Ese es lo peligroso. Vamos a seguir leyendo aquí, vamos de 7. Ya estamos llegando a la parte final. Amén. Léaselo, dele esa lectura, que ya nos quedan 2 minutos. Dice, y las 7 espigas menudas devoraron a las 7 espigas gruesas y llenas y despertó a Faraón, y aquí que era el mismo sueño. Se da cuenta cómo dice que este hombre llamó a todo el mundo, a magos, para que le disfrazaran el sueño. Astrólogo y toda esa gente. Y nadie pudo. Cuando él va a José y le dice, me han dicho que tú puedes, y José le dice, no, yo no, el mismo Dios es quien vas a descifrar este sueño. Esta palabra nos da a entender que todo esto era el propósito de Dios. Sí. Todo esto. Eso exactamente. Que no era que buscaba política, buscaba riqueza, buscaba fama, sino que yo diría que la fama le llegó a él sin buscarla. Eso es cierto, porque lo que pasa es que a través del sueño de que él le había hecho a aquel panadero, lo llevó allá mismo al faraón para que le hiciera ese sueño.
Y cuando le hizo ese sueño, él se lo descifra, y le habla de la hambruna que viene. Dice, esto es lo que viene. Entonces por eso es que él dice ahí, habrá otro hombre que yo pueda confiar, que no sea este hombre, José, para yo ponerlo a él como gobernador después de mí. Así mismo, mi hermano, ya hoy nosotros ya hemos desglosado esto le vamos a seguir dando cabida. Mañana le vamos a seguir dando cabida a esto, lo que es del faraón y José. José junto a su familia. Nosotros le vamos a dar mañana, vamos a entrar en el 41, 42, vamos a estar hablando respecto a todas estas cosas. Mientras tanto, hoy nosotros hemos podido llegar hasta ahí para que usted entienda lo que verdaderamente es la política y lo que es verdaderamente un llamado de Dios. Cuando usted está en política y cuando usted tiene un llamado de Dios, o cuando el Señor tiene un propósito con cada uno de nosotros tenemos que pensar. Vamos a dejar a nuestro hermano Santo Valbuena para que se haga una oración para despedir. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este momento. Gracias, Señor, por lo que usted nos ha ayudado hoy. Gracias. A hablar de su palabra. Gracias. Jesús. Esperando que quien haya escuchado esta palabra le sean de beneficio. Padre. Gloria a Jesús. Te damos muchas gracias, Señor. Ayúdanos a seguir hacia adelante, seguir peleando esta batalla, seguir llevando tu palabra a quien la necesita, Señor. Gracias, te damos gracias en esta hora. Muchas gracias. Llévanos en paz a nuestros hogares en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito Dios. Mi hermano, amén. Hoy nosotros estuvimos hablando de verdaderamente cómo un pastor puede ser llamado a un político, pero Dios es bueno, es el único que nos da a nosotros la oportunidad. Por eso mismo nosotros nos despedimos de esta tarde de este mismo programa. Yo les envío, le doy la gracia a todos ustedes que siempre están ahí. Mi hermano, que Dios se me le bendiga. Amén. Se despide su hermano, amigo Miguel Collado y Santo Valbuena.